Hola, bienvenidos a tu canal Mi Vida con Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, muy controversial. Vamos a hablar acerca del yoga. Vamos a ver qué es el yoga, cuáles son las consecuencias al practicarlo. Vamos a ver también la experiencia que tuve yo. Así es, tuve una experiencia con este tema, ya sea por descuido, por no saber del tema, por no informarme bien. Entonces vamos a estar viendo todas estas cositas porque si le sucede a una persona que conoce la palabra de Dios, imagínese lo que puede suceder con alguien que está alejado o que no conoce de Dios. Entonces tuve como urgencia hablar acerca de este tema para llegar a estas personas y que puedan saber, conocer más acerca de este tema. Y que si tú tienes algún conocido que lo practica o que está a punto de, me gustaría que tú le puedas compartir, ya sea esta información de este video o ya sea de otro video, para que más personas puedan saber y no cometer esto. Y ahora te voy a explicar qué es el yoga. El yoga es una doctrina hindú que está basada en la religión del hinduismo, que se basa en las prácticas ascéticas, el éxtasis, la contemplación y la inmovilidad absoluta para poder llegar al estado de perfección espiritual. El yoga significa unión. ¿La unión de qué? ¿Con qué se tiene que unir? Pues para ellos no hay un solo Dios, ni tampoco nosotros tenemos una relación con un Dios, sino que para ellos su Dios es la energía, es lo todo, y tienen que lograr unirse con esa energía. ¿Cómo lo realizan? Pues tienen que avanzar 8 niveles de 5 a 8 pasos que lo realizan progresivamente. Y siguiendo estos pasos, estas técnicas de concentración, ellos pretenden llegar a esa iluminación, a llegar a hacerse uno con esa energía, pero que a la vez también abren un tercer ojo. ¿Qué es lo que buscan los que practican el hinduismo y los que practican el yoga? Es tratar de llegar a un estado que ellos le llaman nirvana, la cual con esto ellos sienten paz, con esto ellos logran quitar todo el estrés, el cansancio. Pero lo que no te dicen es de que tú aperturas el tercer ojo. O te lo dicen maquillado de otra manera, con el éxito y todo lo demás. Entonces, ¿cómo logramos llegar a esa iluminación? ¿O cómo es lo que ellos llegan a lograr la iluminación? Despertando a Shiva. Shiva es un dios pagano, ¿sí? Para ellos de los hindúes. Entonces, ¿dónde se encuentra Shiva? Shiva se encuentra en la columna, en la parte inferior, más o menos por el coxis. En la parte inferior, allí se encuentra Shiva y supuestamente está dormido. Tú tienes que despertarlo. ¿Cómo lo vas a despertar? A través de estos pasos que ellos te brindan, de la respiración. Te dicen que hagas un cierto de pasos, por ejemplo, el decir om y después dices am y después dices y cosas así, ¿no? Son pasos que se siguen y cuando tú los dices, cuando tú los repites, porque tiene que ser prolongado el om, y entonces tú realizas unas vibraciones y con eso vas despertando a Shiva y Shiva va subiendo por toda tu columna, ¿sí? ¿Y a quién está buscando Shiva mientras que va subiendo? ¿A quién quiere llegar? A su esposa Parvati, que lo está esperando en la columna, en la parte superior, ya casi por la cabeza. Entonces allí lo está esperando su esposa Parvati. Shiva va en busca de su esposa Parvati y se logra encontrar con ella. Yo me imagino que cuando ya realizas todos esos pasos, todos esos procedimientos y llegas a lograr la iluminación, cuando Shiva y Parvati ya se encuentran, se unen, entonces logras la iluminación. Ellos logran la iluminación, que también logran abrir el tercer ojo.
Y bien, lograste o lograron abrir el tercer ojo, siguiendo todos los pasos que les fue mencionados y todo lo demás. Y después, ¿qué? Ellos dicen que vas a sentir, que vas a llegar a un estado de nirvana, que todo te va a comenzar a salir bien, que vas a ser una persona exitosa. Lo que no te dicen es de que has acabado de entrar en el mundo del ocultismo, donde se abre un portal donde las personas comienzan a tener experiencias místicas, viajes astrales, les atrae problemas mentales, psíquicos, emocionales. Estos poderes muchas veces lo utilizan los psíquicos, ¿sí? Las videntes, ya que ellos están metidos en todo lo oculto, todo lo que es la magia negra. Entonces, a esto es a lo que llegas realmente al llegar, al abrir este tercer ojo, lo cual ellos lo maquinan o lo maquillan de una manera como que llegas al éxito, llegas a tener tranquilidad, paz y comienzas a recibir buenas cosas cuando lo es todo lo contrario. Estas influencias demoníacas comienzan a atormentarte de día, de noche, a escuchar cosas. Y esa es la parte más peligrosa de todo esto. ¿Sí? Y eso es lo que ellos quieren que lo logres. Ellos no te dicen nada de esto. Una vez que ya logras abrir el tercer ojo, entonces tú comienzas a enfrentarte a este tipo de cosas y no sabes por qué. Y es porque has seguido todos estos pasos y es porque has llegado a entrar, a abrir ese portal, ¿sí? Donde los espíritus pueden fácilmente, eres presa muy fácil de ellos. Ellos pueden lograr dominarte. Aquellas personas que ya trabajan con esto pueden lograr ver cosas. Muchos millonarios que utilizan este tipo de rituales pueden ver el futuro, y es por eso que a veces apuestan o ya saben lo que les va a pasar y ellos atinan a eso y logran tener esas riquezas. Es cierto, pero también las consecuencias que traen ellos, me imagino, es que están atormentados, son personas que no están en paz, que tienen mucho dinero a causa de las revelaciones que se les da, pero a la misma vez no tienen paz, no tienen la paz que Cristo solamente les puede dar. Entonces a esto es lo que se llega. El yoga viene del oriente, ¿sí? Lo traen al occidente. ¿De qué manera? Ellos lo traen al occidente como un ejercicio que te trae para que tú puedas relajarte, para que tú puedas tener una buena respiración, ¿sí? Para que sepas controlar esos cuadros de estrés, de ansiedad, ya sea en niños, en personas adultas también, lo recomiendo muchísimo. Entonces, ese es el gran problema, que aquí lo trajeron maquillado bajo esos ejercicios de relajación, de estiramiento, mientras que allá en Oriente no es así. Allá en el Oriente no hay yoga sin hinduismo y no hay hinduismo sin yoga. Van ambas juntas de la mano, pero cuando lo traen aquí a Occidente, lo traen de otra manera. Ellos dicen de que tú puedas hacer yoga y no pertenecer y no ser hindú y no ser hinduista. Pero eso no es cierto, porque esas dos cosas van unidas. ¿Unidas por qué? Porque cuando tú haces algunas de estas posturas, porque son posturas las que realizas, son las posturas de sus mismos dioses. Entonces, ¿cómo puede estar separado si cuando tú realizas simplemente para realizar los ejercicios y estar bien con tu cuerpo y respirar, si al mismo tiempo que tú respiras y pronuncias estas cosas, estás invocando, estás despertando a Shiva? Ahora bien, ¿cómo es que yo llegué a realizar eh, o, o, o intentar hacer, porque en realidad lo intenté hacer? ¿Cómo es que yo llegué a todo esto? Te lo cuento a continuación. Bueno, yo personalmente estaba buscando un tipo de quitar el estrés, como creo que muchas personas. Estaba yo recién ingresando, tenía medio año en una pequeña empresa que yo estaba formando. Sí, yo y mi esposo. Entonces nos encontrábamos en este afán de querer, nos iba bien,
pero queríamos que nos vaya mejor, queríamos superarnos porque tenemos hijos y queremos darle lo mejor a ellos. Entonces estábamos que qué bueno que hacemos, y estábamos muy atareados y cansados también. Y entonces encontramos un video en YouTube de un hombre, ¿sí? No voy a decir su nombre porque este hombre es muy famoso, yo no me quiero colgar de nadie, ¿sí? Pero si alguna vez voy a dar las descripciones y alguna vez lo escuchas, por favor, ten mucho cuidado con las cosas que se suben a YouTube, con las cosas que te dicen, cuando más que todo no te dicen la verdad, sino que lo maquillan. Y hay muchas personas que son confundidas con este tema, como yo. Entonces, escuchamos estos temas de este hombre porque no solamente habla de un tema, habla de muchos temas. Y entonces me gustó, me encantó. Hablaba acerca de por qué los judíos tienen tanto dinero o por qué los judíos crecen y otras personas no, por qué son tan bendecidas y por qué otras personas no. Entonces me gustó, yo dije, bien, los judíos, el pueblo de Israel, yo quiero saber, yo quiero seguir esos mismos pasos también, yo también quiero ser una persona próspera, una persona bendecida. Entonces como que te daba eso al comienzo de sus videos, entonces dije, ya, bien, lo voy a escuchar. Y sí, te hablaba de Yeshua, te hablaba de Jesús de Nazaret, decía que los patriarcas como Abraham, como José y como muchos hombres más que han sido personas que han sido bendecidas por Dios y que han sido personas que no han tenido una cosita, dos cositas, sino que tenían muchas cosas. Fueron personas muy fructíferas. Entonces él decía cómo ellos lo han logrado ser. Entonces decían algunos pasos que también él comentaba que Jesús de Nazaret lo decía. Entonces me quedaba tan pegada a esas cosas porque tenía lógica, tenía razón. Aparte eran cosas que Jesús decía y yo decía, bien, tiene sentido todo lo que dice. Hasta ahí todo normal. Pero un video llevaba a otro video y el otro video llevaba al otro video. Después ya hablaba de la relajación y sí que lo necesitaba. Entonces yo decía, bien, son respiraciones, sí. Él hablaba acerca del sol, que el sol es en la energía y que si tú dejabas un vaso de vidrio o si le ponías una tapita para que repose el vaso y lo pones al sol, el sol lo iba a cargar de energía y si tú te tomabas esa agua, te ibas a llenar de energía porque el sol es energía, el sol nos brinda energía y eso es algo que ha hecho Dios y de que eso nos va a llenar de energía. Y yo decía, bueno, ¿qué malo puede haber detrás de todo esto? Sí, sí, Dios ha hecho el sol, Dios ha hecho el agua. Entonces, si el sol le da al agua, de repente por ahí se llena de energía y yo voy a tener energía para seguir trabajando. Entonces, por allí comenzó el engaño, ¿no? Entonces seguía viendo sus videos, yo decía, wow, está interesante, quiero saber más, quiero progresar, ¿sí? Me llenaba de mucha energía, como se dice, positiva. Yo al escucharlo a él, yo y mi esposo, tanto así, sí, nos animamos, sí, nosotros podemos, sí, y entre nosotros nos alentamos así, porque en verdad queríamos hacerlo. Entonces, después de otros videos que vimos, después ya comenzó con las respiraciones y que tú tienes que respirar bien para relajarte, para ser una persona que llena de energía y todo lo demás. Entonces ya bien, sí, ¿no? ¿Verdad? El respirar, hay que aprender a respirar bien. Pero lo que ya nos pusimos en tema los dos para poder respirar. Y este hombre comienza a decir, ya, pero van a seguir estos pasos y puso la pantalla negra y comenzó a decir lo que yo les comentaba. El am, no me acuerdo el orden, porque él decía el am, después decía om, y después decía y después no me acuerdo qué decía, pero eran estos tipos de pasos, y cada vez que yo los decía, vibraba. Yo le decía a mi esposo, sí vibra, sí vibra. Y nos parecía en ese momento, no es para broma, pero en ese momento me parecía asombroso. Yo decía, está vibrando. ¿Tú sientes que vibra? Y mi esposo me decía, sí, sí vibra, sí vibra. Entonces, lo que no sabíamos es de que con esto estábamos despertando a Shiva. ¿Y qué es lo que pasó? Después de todo esto, de haber dicho el am, om, no lo hicimos bien porque al principio decimos,
¿será cierto? ¿Estará correcto? Es que, no sé, teníamos un poquito como que de miedo. Pero de pronto cuando el Señor seguía, y al ver que estábamos diciendo am, el om, y que de verdad sentíamos esa vibración fuerte dentro de nuestros cuerpos, entonces, y se sentía bien. Entonces, bien, ya acabó el video, acabamos de hacer, dijo que después iba a haber otra sesión, de que después iba a hacer, ¿no? Los demás pasos, porque ese no es el único paso, hay más pasos aún. Y no lo sé porque no los llegué a hacer. Solamente fue ese paso, solamente fue esa respiración, ¿sí? Y al acabar el video, me sentí extraña, me sentí así como que sentía paz, sentía una relajación tan extrema, tanto así, que mi esposo y yo, no solamente yo, no solamente mi esposo, los dos. Mi esposo se fue a otro lado de la casa, donde hay una alfombra, y se quedó ahí tirado en la alfombra. Y cuando salgo a ver, mi esposo está tirado ahí en la alfombra y se quedó seco, dormido, bien dormido. Y yo también decía, wow, ¿por qué me siento así? Siento como que si me hubieran sacado 1000 kilos de encima. Yo decía, me sentía tan liviana. Yo decía, ¿por qué me siento así? Y de pronto me eché un ratito y ¡juá! Me quedé dormida, súper dormida. Era como que si nunca hubiera dormido y en ese rato me hubiera quedado dormida así. Realmente sí pasamos ese proceso, mi esposo y yo, por no saber lo que estábamos haciendo. No sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. No tenía esta información que te acabo de dar al principio. Entonces decíamos, bueno, ya, sí. Y llegó al siguiente día, bueno, nada más pasó, dijimos, wow, sí nos sentimos así, qué raro, ¿no? Y bueno, ya, sí, yo me sentí así y me quedé súper dormida y listo. Y de pronto comenzaron a pasar los días, lo dejamos ahí, no llegamos a hacer ningún otro paso, fue lo único que hicimos. Y pasaba los días, mi esposo tiene un negocio, bueno, varios, pero él también estaba comenzando y yo también. Y de pronto yo no vendía nada, mi esposo tampoco, no lograba ninguno de sus proyectos, no avanzaba nada, yo tampoco, y decíamos, ¿por qué? Qué raro, o sea, yo todos esos meses no era un crecimiento wow, pero al menos me daba a mí y a mi esposo para poder afrontar los gastos diarios, mensuales, que corresponden a un hogar y a una familia con 2 hijos. Y nada, esto pasó, yo les comento, en enero de este año, ¿sí? Cada vez que termine el año, uno empieza con las expectativas de que el otro año va a ser mucho mejor, este año fue así, pero el otro va a ser mucho mejor. Y comenzamos con todas esas ganas, de verdad, de poder superarnos, de poder ser mejor, de querer seguir adelante y si este año lo hicimos así, el otro año el doble. Entonces, pero créanme que después de que pasó eso, nos fue súper, súper mal. Todo enero, todo febrero, literalmente no hacíamos nada con nuestro negocio, no teníamos ventas, no teníamos consultas, absolutamente nada. Y nosotros decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Si todo estaba bien, si todo estaba normal, esperábamos que vaya mejor. Y la situación empeoró y nosotros decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué cosa es lo que pasó? Entonces el cambio fue tan brusco, de la noche a la mañana. No es de que, bueno, una mala racha o así es enero, así es febrero, que sí, las ventas bajan siempre, todos los años en enero y febrero, pero ya habíamos tenido nosotros un enero y un febrero y no había sido así, tan malo que era 0, 0, 0. Y nosotros decíamos, wow, aquí pasó algo, ¿qué está pasando? Entonces mientras que revisábamos yo y mi esposo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Entonces mi esposo me dijo, Ana, lo de la respiración. Yo creo que eso no estuvo correcto. Yo le dijo, sí, porque no ha pasado otra cosa, o sea, no hemos hecho otra cosa más para que de repente todo vaya mal. Y nosotros, mi esposo se comenzó a investigar, a ver videos y de pronto me dice, Ana, tienes que escuchar este video.
Y cuando yo lo escuché, comencé a escuchar lo de las respiraciones y que con esto despiertas a Chiva y si tú sigues todos los pasos, gracias a Dios, no realizamos los siguientes pasos. Pero ya con esto, aquí en esta vida hay dos caminos, ¿sí? El bien y el mal. Tú no puedes estar en medio. Literalmente nosotros estábamos en medio o nos habíamos tirado para el lado del mal. Obviamente, al empezar a creer estas cosas, al empezar a realizar las respiraciones, consciente o inconscientemente, pero lo hicimos. Entonces, obviamente Dios ya no estábamos, habíamos elegido estar bajo el sustento del maligno, del mal. Entonces, obviamente que Dios no nos iba a bendecir como lo había estado haciendo todo el tiempo, porque en tiempo de pandemia Dios proveyó, Dios nos sustentó, Dios nos levantó, Dios nos dio nuevos proyectos, nuevas cosas, y de pronto de la noche a la mañana fue tan radical el cambio que nosotros nos pudimos dar cuenta después de 2 meses, porque vimos que el cambio era demasiado radical. Nos dimos cuenta de que algo había estado mal. Entonces en ese momento nos dimos cuenta y comenzamos a pedir perdón a Dios, porque realmente nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho había sido algo malo. Entonces nosotros le comenzamos a pedir perdón a Dios. Señor, perdónanos porque no sabíamos lo que estábamos haciendo, no sabíamos a lo que nos estábamos metiendo. Yo realmente no sabía que después de todos estos pasos llegabas a despertar a este ojo. Yo no lo sabía. Ellos lo maquinaban de una u otra manera, pero yo soy responsable por las cosas y por los hechos que yo hago. Entonces yo me tengo que hacer responsable y yo le pedí perdón a Dios. Mi esposo le pidió perdón a Dios personalmente y yo también. Porque no es porque yo soy cristiana, mi esposo es salvo, sino que la salvación es propia. Sí es cierto que tú oras por tu familia y Dios te promete que va a salvar, pero son las personas quienes tienen que tomar la decisión, ¿sí? Y si de que hay que pedir perdón, cada persona personalmente tiene que hacerlo. Entonces, mi esposo y yo pedimos perdón a Dios de todo corazón, nos arrepentimos de todo eso, desechamos todas esas cosas que hicimos y el cambio fue tan radical, así como cambió para mal, el cambio fue radical, cambió para bien. Comenzamos a vender, mi esposo también en sus trabajos comenzó a hacer, o sea, el cambio fue radical, de lo que nada habíamos vendido. Comenzamos a vender, y todo comenzó a fluir como antes. Realmente Dios nos quiso mostrar y yo creo que Él lo permitió estos 2 meses que nosotros pasáramos así de esa manera para que nosotros podamos despertar, para que nosotros podamos darnos cuenta que cuando tú estás en calor y entras al frío así de seco, tú te das cuenta, te choca. Entonces para nosotros fue un choque muy grande y que nos dimos cuenta así a la primera. Entonces después de esto nos pudimos dar cuenta que Dios nos volvió a bendecir, nos volvió a dar como Él lo había estado haciendo antes, porque regresamos a Él, porque no nos dimos cuenta de que al hacer esto le estamos dando la espalda nosotros a Dios, Él no a nosotros. Entonces nosotros al darnos cuenta, regresamos a Dios, le pedimos perdón y Él volvió a bendecirnos. Entonces, les comento como parte de la experiencia. Porque si tú estás en los caminos de Dios y realizas estas cosas, realmente le estás dando la espalda a Dios, a lo que tú crees, al Todopoderoso que es Él y que solamente Él te puede bendecir, que solamente Él te puede dar paz, no te lo va a dar nada. Tú buscas paz de una manera u otra, maquillada, y sí te lo va a dar quizás en algún momento, pero te va a quitar otras cosas, te va a quitar la tranquilidad. Y entonces espero que con este video puedas haberte dado cuenta de la magnitud del peligro que corres y que corren estas personas que realizan estos tipos de actos. Para Dios no hay nada imposible. Cuando tú realmente te das cuenta, abres los ojos, te das cuenta que estás haciendo mal y regresas a Él. Dios no te señala con un dedo, no te dice, no, tú hiciste esto, te metiste en lo otro, abriste el tercero, cuarto, quinto ojo. A Él no le importa. Si tú regresas a Él con todo tu corazón, créeme que Él no te va a juzgar. Él te va a recibir con esos brazos abiertos y con ese amor que Él tiene para dar, porque lo hizo con nosotros, nos volvió a bendecir, ¿sí? Nosotros le dimos la espalda al realizar todos estos pasos
conscientes o inconscientemente. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta y dijimos qué hemos hecho, y regresamos a Él y le pedimos perdón, y permitimos que Él sea el Dios de nuestras vidas, nuevamente Él nos volvió a bendecir. Espero que este video haya llegado a tu corazón, al corazón de aquellas personas que están perdidas y que no saben realmente a lo que se están metiendo. Es esa la finalidad de este video, poder llegar a esas personas y que hay salvación aún para las personas que están metidas en lo oculto, en la magia negra. Hay salvación. Yo sé que estas personas saben que existe un Dios más poderoso que Satanás, más poderoso que esa persona que les dio riqueza, pero a cambio les quita el sueño, les quita la tranquilidad, les quita la paz. Hay un Dios que es todopoderoso, que te da la paz, que te da la tranquilidad, no al sentido de que te va a dar mucho dinero, sino que no importa dónde estés, no importa lo que hagas, Él te va a bendecir. Y con paz, con tranquilidad, vas a trabajar y vas a hacer las cosas bien. No a cambio de quitarte tu tranquilidad, no a cambio de quitarte tu alma, sino todo lo contrario, de que Él te va a abrir los brazos para que tú tengas paz, tranquilidad y sobre todo que después de esta vida tengas una vida eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Si tienes algún tema de que quizás que se quiera hablar, no dejes de escribirnos en los comentarios. Yo siempre estaré atenta a tus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Tranquilidad.